Bueno, vamos a empezar a hacer este ejercicio que es con dos cuerpos, una barra cilíndrica y una esfera, ¿sí? A modo de ejemplo, la barra cilíndrica va a ser este pedazo de madera, ¿sí? Si que es cilíndrico, también va a tener un radio, va a tener una longitud, ¿sí? Y en un extremo se le va a colocar una bola, ¿sí? Como no tengo una bola, le voy a colocar... No, tengo una pelota. Profe, ¿Qué? cuando dice dispositivo se refiere a la barra cilíndrica. A todo, ¿sí? Cuando te dice el dispositivo es la barra cilíndrica y esto, o sea, está en este sentido, ¿sí? La barra Ok, cilíndrica, la sí. esfera en la parte superior está vertical. Yo lo estoy dibujando acostado por espacio, como les dije, ¿sí? Ahora, tienen esto, Sí. ¿sí? Al inicio les dice dónde va a estar el eje de rotación. Quiero que me respondan, ¿dónde va a estar el eje de rotación? En uno de los extremos. Extremo de la vara cilíndrica. En esta acá, en este extremo, ¿cierto? Sí, su mano Entonces, izquierda. con respecto a este eje es que va a rotar el sistema, ¿sí? O el dispositivo. Entonces, mi eje de rotación va a estar acá. ¿Sí? Dice que está libre por este extremo. Vamos a llamarle, o vamos a ponerle el eje X. X', ¿sí? Con respecto a este eje, acá va a haber una rotación. ¿Sí? Ahora, por eso vamos a aplicar Steiner, ¿sí? Si esto está vertical, esto tiene 24 centímetros. Si yo sostengo, ¿sí? Si yo tengo algo así, ¿sí? Yo sostengo en la parte inferior y estoy diciendo que con respecto a este eje va a girar, va a ser este el movimiento, ¿cierto? ¿Sí? Con Sí. respecto a este eje, ¿sí? Yo lo puedo hacer con el palo. Y vamos a ir por cuerpos, Hola afuera. ¿sí? El que está en amarillo, que es la barra cilíndrica, yo les mandé las fórmulas. Voy a dejar de compartir. Ahí, para que se vea mejor. Hay una fórmula cuando el eje de rotación está en el medio y cuando está en un extremo. ¿Sí? Acá voy a poner. Para la barra. ¿Sí? Voy a calcular inercias primero. ¿Sí? Y a un medio por masa por la longitud, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo está la longitud? Y lo creo que al En cuadrado. centímetros. En Al cuadrado. centímetros. Al cuadrado. ¿Sí? Tengo que pasar esa longitud a metros, porque está en centímetros, y elevar al cuadrado. Un medio, ¿no? No es un medio, Angélica. Es un tercio. Un doceavo. Un, Un doceavo es. un doceavo es cuando es por la mitad. Fíjate bien, yo tengo el eje de rotación en un extremo. El extremo es un tercio. Ah, sí, un tercio, perdón. Sí. Un tercio, está. ¿Eh? Un medio. Dije, un medio es por la longitud, ¿sí? Por esta longitud al cuadrado, ¿sí? Que son estos 24 centímetros. Entonces acá reemplazamos, ¿sí? Facilito. Un tercio, la masa es 1,2 kilogramos por, bueno, no les voy a hacer la conversión de 24 centímetros, ¿sí? Voy a escribir directamente en metros. 0,24 al cuadrado. El momento de inercia de la barra con respecto a este eje X, ¿sí? ¿Cuánto les da eso? 1,2, ahora sí funciona mi calculadora. 0,02. 0,023.
¿Cuánto les da? 0,023. Bien, 0,023. ¿Sí? 3 decimales vamos a usar. Kilogramos por metro al cuadrado. ¿Sí? Para el de la barra está fácil. Ahora, para la esfera, ¿qué onda con la esfera? Acá. Un Para la quinto de la esfera. masa por el radio al cuadrado. Ajá, eso es para la esfera. ¿Estás seguro? 2/5. 2/5. Bueno, 2/5, profe. ¿sí? Pero eso que están viendo, que es inercia con respecto, bueno, vamos a ponerle inercia, 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, ¿cierto? Se dieron cuenta que es con respecto a un eje que atraviesa, como la esfera es uniforme en todos lados, ¿sí? Esta es la pelota de Nico, es una esfera, ¿sí? Yo puedo, como es uniforme o simétrico, yo puedo colocar el eje acá, 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 y en cualquier eje que yo considere, su inercia va a ser esta, ¿cierto? Pero yo quiero la inercia. Dime. ¿Por qué 2/5? Bueno, eso viene de una fórmula. Si quieren hacer las integrales, que no creo que les gusten las integrales, y como les dijo Franceschi, eso ya está tabulado, porque el momento de inercia viene de una integral. La de los cuerpos más comunes ya está tabulada, ¿sí? Así que como no estamos haciendo análisis, vamos a usar la fórmula directa, ¿sí? Estamos. Sí. Bueno. O es lo mismo, porque este es un tercio, por ejemplo, ¿sí? Porque es un tercio y porque la mitad es un doceavo, ¿sí? Ahí hay una operación matemática en medio, ¿sí? El de este es fácil, pero el de este es larguísimo, ¿sí? Así que me voy a tardar explicándola, ¿sí? Al que quiera saber bien, o sea, integrar análisis matemático con física, le invito a que lo haga, ¿sí? Yo ya lo hice, sufrí en mi interior. El de este les puedo explicar que es más rápido, si quieren. Pero el de este me va a tomar mucho tiempo. ¿Sí? No, profe, sigamos resolviendo el ejercicio. Sí. Sí, explique, profe. El de la barra les explico si quieren. No, el otro, el No. espera, explique. No. No tan loco, Qué Iván. pesado Dale, que adelante es. nomás. Solo porque te va bien querer aprender por lados integrales. Ah, no Bueno, sea tan malo. Iván, te va a quedar de tarea cómo se llega a esto, ¿sí? Hoy ya se termina el tiempo. Dale, profe. Bueno, el de la barra es sencillito, ¿sí? Es fracciones nomás, no hay mucho que explicar. Vieron que cuando está a la mitad, ¿sí? Les explico otro. Bueno, Sí, profe, no explica ahora. mi pregunta era, ¿dónde está el eje de esta fórmula? ¿Sí? Porque esto no es con respecto a este eje, es con respecto a un eje C. ¿Se vieron que en El la eje del fotito centro de la esfera. del centro, ¿sí? Y el centro de la esfera tiene infinidad de ejes, ¿o no? ¿Dónde está la pelota? ¿Sí? Yo puedo trazar un eje acá, puedo trazar otro acá, otro acá, ¿sí? Y todos Y va a pasan por seguir el siendo centro. esto. ¿Cuál me conviene para usar Steiner? ¿Sí? Porque Steiner me dice que el momento de inercia con respecto a un eje X cualquiera va a ser la inercia, ¿sí? Con respecto a la inercia de fórmula, ¿sí? Con respecto a un eje simétrico más la masa por una distancia d al cuadrado, ¿sí? Esta distancia d es la distancia entre ejes paralelos, ¿sí? No me pregunten qué es una paralela. El eje Las que paralelo se es... cortan en un punto. No.
Bueno, el eje son los ejes de rotación. Los ejes de rotación, que acá está X, y acá la esfera, por conveniencia yo voy a dibujar su eje de rotación, o este eje C, así, ¿cierto? ¡Ay, la escoba! Este va a ser el eje C, ¿sí? Que me dice la fórmula de la esfera. Acá va a atravesar el centro de la esfera, pero verticalmente, ¿sí? ¿Por qué lo dibujo vertical y no así? Porque Steiner es entre ejes paralelos, ¿sí? Esa va a ser la distancia D, la distancia que hay entre estos dos ejes, ¿sí? Esto es el momento de inercia con respecto a su centro de masa, ¿sí? Que es la fórmula, más la masa del cuerpo por la distancia entre el eje del centro de masa y el eje nuevo que ustedes quieren calcular. 7 minutos. Entonces, ¿se entiende esto? Esto ni siquiera tengo que repasar porque ya lo hizo Fasecki y ya lo hizo Coso, Weber, ¿sí? Así que, ¿qué me queda? La inercia con respecto al centro de masa, que es la fórmula, ¿sí? Yo voy a reemplazar. I de X va a ser 2/5 de la masa, que es 20 kilogramos. No voy a escribir las unidades, ¿sí? Por el radio. ¿Cuánto va a ser el radio de la esfera? 4 centímetros. 4 centímetros, ¿sí? En metros, 0,04. Esto al cuadrado. Más la masa de la esfera, que va a ser 20 kilogramos, por esta distancia entre ejes. ¿Cuánto va a ser esa distancia entre ejes? 0,28 metros. Bien, 0,28, ¿sí? Porque tengo 24 centímetros y 4 centímetros de radio que va a haber acá, ¿sí? Acá no tengo espacio, pero acá hay 4, ¿sí? Centímetros. 0,28, ¿sí? No se ve bien, pero este es 0,28. ¿Me puede dictar del pizarrón ahí porque yo no veo bien? 2/5 por 20 kilogramos por 0,04, al cuadrado. sí, al cuadrado. Siempre el radio es al cuadrado. Esto, ¿me pueden multiplicar, por favor? Y así esto lo escribo después. ¿Qué vamos a hacer? Solo Me dio 0,08, no sé si está vamos a bien. hacer con respecto a C, ¿sí? Al eje que pasa por el centro de masa. ¿Cuánto te da esto? 0,08. Que alguien más calcule, por favor, por si me equivoqué. 0,8 kilogramos metro cuadrado, ¿sí? ¿A todos les da lo mismo? No. No, 0,0128. 0,128, ¿sí? O 0,13, ¿sí? Porque vamos a usar 3 decimales. Multiplicas todo esto, Angélica, y te da 0,013, ¿sí? Ahora sí voy a usar Steiner con respecto a la inercia de la esfera con respecto a este eje, ¿sí? Que va a ser la inercia que ya calculamos, 0,013, más la masa del cuerpo, que es 20 kilogramos, por la distancia, ¿sí? La distancia es entre ejes. ¿Cuánto dijimos que era? 28 centímetros, ¿sí? En metros, 0,28. ¿Ahí sí se ve bien? Chicos. Sí, profe. Bueno, esto es 0,13. Y acá, ¿cuánto sería esto? Calculen bien, por favor. Y que todos concuerden. 1,568.
Sí, 1,57, 568. Ahora, ¿qué les dice ese número, más allá de que es un número? Que la inercia a esta 1,568. distancia va a ser re grande. Eso, ¿sí? ¿Y qué era la inercia? ¿Sí? Esta inercia, 1,568, más allá del número, me importa que ustedes entiendan qué es para este sistema o para este dispositivo. ¿Sí? Porque no es lo mismo, ¿sí?, que yo atravieso acá esta pelota y la hago girar. ¿Sí? ¿Sí? O si hago esto, por ejemplo, lo estoy haciendo girar, ¿vieron cuando hacen así y lo colocan en un dedo? Están haciendo girar con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, ¿sí? Y en ese punto se conserva el movimiento, ¿sí? Porque su inercia, miren cuánto es, 0,013, ¿sí? Es mínima. Pero si yo lo coloco, ¿sí?, en una barra, y yo quiero que gire por este extremo donde está mi mano, cuando estoy moviendo el dedo, me va a costar un montón, ¿cierto? O va a haber una oposición a su cambio, ya sea de reposo a movimiento o de movimiento a reposo. ¿Se entiende? Y eso es lo que me dice este 0,58. Al alejar la esfera, ¿sí?, con respecto a un eje de rotación, ¿sí?, si alejo más esto, la inercia va a ser mayor. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Sí? Es por eso mismo que, comparando un ventilador, por ejemplo, que vemos inercia cuando empieza el giro, ¿sí?, no es lo mismo un ventilador doméstico que un ventilador industrial, ¿sí? El ventilador doméstico va a tener un motorcito chiquito monofásico. Un ventilador industrial va a tener un motor trifásico, de mínimo medio HP. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque voy a necesitar un motor más grande, porque va a tener mayor inercia. Las aspas, que son más grandes y van a estar más alejados del centro de movimiento, o del eje de movimiento, va a tener una mayor inercia. ¿Se entiende? Bueno, la inercia con respecto a X de la esfera, sumo estos dos. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 1, 1,6. 0,581. 1,581. 581 kilogramos metro al cuadrado. ¿Sí? Ahora, la inercia total. ¿Qué creen que tengo que hacer para la inercia total? Sumar las dos. Eso. ¿Sí? Porque voy a tener la inercia de la barra y la inercia de la esfera. Acá. Listo. Continuamos. ¿Sí? La inercia total del sistema o del dispositivo va a ser sumar la inercia de la barra más la inercia de la esfera. ¿Sí? Estoy escribiendo, ¿se entiende? Ay, siempre pasa. Voy a borrar esta parte. Porque estoy a copiar, así no ven el video. La inercia total va a ser la inercia de la barra más la inercia de la esfera. ¿Sí? Entonces, la inercia total es sumar la barra, que era 0,023, más 1,581. Eso les daba 1,604. Gracias, Kevin. 604, ¿no? Bien, sí, Sí. 604. Kilogramos metro al cuadrado. ¿Sí? Y ahora vamos a las preguntas, porque ya me olvidé que estábamos resolviendo. Decía... ni siquiera hicimos una pregunta. Es que, bueno... La primera pregunta
es la energía cinética rotacional, ¿sí? Entonces, yo tengo la energía, la inercia. ¿Qué me falta para saber la energía rotacional? La velocidad angular, ¿cierto? Y para saber la velocidad angular, acá me está diciendo el ejercicio que todo el sistema hace un recorrido de 1/4 de giro, ¿sí? Algo que no te dice el ejercicio es en cuánto tiempo, ¿sí? Que bueno, vamos a asumir un tiempo, ¿sí? ¿Quieren 1 segundo o 2 segundos? ¿Puedo borrar esto? 1 segundo. Bueno, vamos a tomar 2 segundos entonces. 2 segunditos. 2 segunditos. Claro. 2 segundos, 2 segunditos. dice 1/4. 1/4. Silencio, Nicolás. 1/4 de vuelta. ¿Sí? Entonces, con esto es suficiente para hallar la velocidad angular. Acá, borro esto, ¿sí? Si no, ven la repetición Sí. y copian. Entonces, la velocidad angular, ¿sí? ¿Cómo se calculaba? La posición angular Diferencial. final, ¿sí? Menos la posición angular inicial, que este es 0, ¿sí? Dividido t, ¿sí? O con diferenciales, como quieran plantear, ¿sí? Pero van a llegar a lo mismo. La velocidad angular va a ser entonces el cuarto de vuelta en ángulo, ¿cuánto sería? Está grabando, ¿no? Yo no veo bien. ¿Cómo? Sí, graba. Sí, bueno. ¿Qué parte no ves, Angélica? Lo siento, arriba. Acá arriba. Lo que está en el numerador. Eso. Es un tita. Tita, sí, tita es un ángulo, ¿sí? ¿Cuánto se está desplazando? ¿Sí? O cuánto se desplazó al final, hasta dónde y desde dónde empezó, ¿sí? Si yo tomo el inicio como 0 y 1/4 de vuelta son 90 grados, ¿sí? Pero como ustedes saben, no voy a usar 90 grados. ¿En qué tengo que expresar ese ángulo? Radianes. En radianes, exactamente. ¿Sí? Entonces, es pi medios, ¿sí? Me voy a preguntar por qué es pi medios. Pi medios, ¿sí? Pi radianes es 180. La mitad de 180, que es 90, pi medios, ¿sí? Dividido el tiempo de 2 segundos. ¿Sí? Entonces, la velocidad angular va a ser pi medios dividido 2. ¿Se entiende? ¿O es lo mismo decir pi cuartos? ¿Sí? Sí, lo mismo. Sí, es lo mismo. Si hacen pi dividido 4, ¿sí? O lo pueden dejar como pi cuartos nomás, o a los amantes de los decimales, 0,785 radianes sobre segundo. ¿Sí? Que es la unidad de velocidad angular. Y ahora sí, la energía rotacional. ¿Recuerdan que la clase pasada hicimos? La energía rotacional, ¿sí? ¿Cómo se calculaba? Un medio Un de la medio de la inercia, inercia ¿sí? por la velocidad al cuadrado. Velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Entonces, la energía que yo voy a tener va a ser hasta el cuarto de vuelta, una inercia que era 1,5
0,604 kilogramos por metro al cuadrado por la velocidad angular, ¿sí? Y yo voy a escribir pi cuartos acá, porque no van a entrar todos los decimales, ¿sí? Como les dije, es lo mismo. ¿Sí? Pi cuartos al cuadrado. Si hacemos esa operativa, ¿cuánto les da? Cero- 0,49. 0,5 se puede decir. 0,5, ¿sí? Los decimales que quieran usar. Hoy estoy con ganas de usar 3 decimales. Lo van a ver si no te pongo más. Listo. 0,5 joules, ¿sí? Casi nada. Pero son números. La siguiente pregunta, bueno, ahí me pongo ahí para que no les tape. Bueno, me preguntaban la velocidad angular, la velocidad lineal, ¿sí? La velocidad lineal de la bola, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que es la velocidad lineal de la bola? Como esto va a estar girando, ¿sí? En cada punto, esta esfera va a tener una velocidad, ¿sí? Lineal. ¿Cómo se llama esa velocidad lineal? ¿Quién se acuerda? La velocidad tangencial. Exactamente, ¿sí? La velocidad tangencial. Ahora, ¿cómo se calculaba la velocidad tangencial? Voy a borrar esta parte. La velocidad tangencial se calculaba como la velocidad angular Velocidad radio. por el radio, ¿sí? Ahora, ¿el radio de la esfera? ¿O qué radio es este? Radio de giro. El radio de giro, exactamente, ¿sí? Y yo voy a tomar la velocidad tangencial en su centro en su centro de masa, ¿sí? Entonces, va a ser la velocidad K en este eje C que dibujé, ¿sí? ¿Cuánto sería el radio de giro? 28 centímetros, ¿sí? Entonces, la velocidad tangencial para ese cuarto de vuelta va a ser la velocidad angular que teníamos, pi cuartos, por 28 centímetros, ¿sí? Y esto yo lo tengo que expresar en metros, 0,28 metros. ¿Sí? Entonces la velocidad tangencial va a ser si hacen esto, les da, a ver, pi cuartos por 0,28. 0,22. ¿Les da lo mismo? Sí, 0,21, pero como tenía un 9, 0,22. Exactamente, 0,22 metros por segundo, ¿sí? Y esas eran todas las preguntas. Vieron que ya estamos, ¿cómo se dice? Más temas, ¿sí? Todos los temas que hemos visto hasta ahora los estamos integrando, ¿sí? Vamos a... Para decir la verdad, yo hasta ahora me sé más los temas de que cuando estábamos dando. Por ejemplo, viendo el pequeño informe, en su momento no entendía tanto como... Buenísimo. Vamos a hacer el problema 20, ¿sí? Que acá lo mismo, tienen que, todo lo que es cinemática rotacional o dinámica, tienen que enlazar con lo que es
momento torsor, que es lo que vimos hoy, ¿sí? Inercia y algo más. ¿Quién lee el problema 20, por favor? Voy a borrar esto, ¿no? ¿Copiaron? Sí, profe. Bueno. Cuando lean el problema 20, por favor. Sobre una rueda pivotada, eso, sí, se ejerce un momento torsor constante de 20 newton por metro Sí. durante un tiempo de 10 segundos. Con lo cual, la velocidad angular de la rueda aumenta desde 0 a 100 RPM. Bien. Se suprime entonces el momento exterior Sí. y la rueda se detiene por el rozamiento con sus cojinetes. Al Sí. cabo de 100 segundos. Bueno, vamos a entender hasta que se suprime ese momento exterior, ¿sí? Entonces van a tener una rueda, justo de lo que les hablaba hoy el profesor, ¿sí? Si tienen una rueda, ¿sí? Y se va a ejercer un momento, que es el propulsor, ¿cierto? Es lo que les explicó hoy Fasecki. Es lo que va a generar o va a desencadenar ese movimiento rotacional, ¿sí? Chicos. Sí, sí, profe. Sí, entonces, ese par torsor, tau, ¿sí? O como lo dijo, ¿cómo lo hizo Fasecki? Así, ¿sí? También puede ser así, ¿sí? Tau, que te da el ejercicio, es 20 newtons metro, ¿sí? Este par exterior va a hacer que empiece el movimiento, ¿sí? Y utilicemos la fórmula de dinámica rotacional para esta rueda pivota, ¿sí? Pivota, así dice, ¿no? Sí, pivotada. Voy a dejar de compartir. Algo más. Voy a anotar los datos, ¿sí? ¿Cuál sería la velocidad angular inicial y la velocidad angular final? La inicial es 0, ¿sí? Porque asumimos que parte del reposo. Y la final, no me dan la final, pero me dicen que avanza hasta 100 RPM, ¿cierto? 100 era. Sí. Hasta 100 RPM. Y eso sería la sí. final. Eso sería la final, pero tengo que pasar a velocidad angular, ¿sí? Dice, la velocidad angular de la rueda aumenta desde 0 a 100 RPM. ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? En un tiempo de 10 segundos. ¿Sí? Voy a escribir tiempo para que no se confundan con el par torsor. ¿Sí? Y este es 100 RPM. ¿Cómo pasábamos RPM a radianes sobre segundo? Multiplicando por 2pi. Multiplicamos por pi. 2pi sobre 60, ¿cierto? Sí, o pi sobre 30. O pi sobre 30, sí, da lo mismo. Como ustedes quieran. Vamos a hacer 10,47. eso. 10,47 radianes sobre segundo. ¿Bien? ¿Ya va a terminar? Sí. Entonces, yo teniendo la velocidad inicial y la velocidad final angular, ¿qué puedo calcular?
¿qué parámetro me da la variación en velocidad angular? Que se escribe con la letra alfa, que es una aceleración. ¿Qué aceleración es esta? Aceleración angular. Eso, aceleración angular. Aceleración angular, ¿sí? Entonces, y esto, por eso Fasecki les estaba haciendo el símil entre las magnitudes, ¿sí? Lineales y angulares, porque son parecidas. Alfa, o velocidad, aceleración angular, perdón, va a ser delta de velocidad angular dividido el tiempo, ¿sí? Y este delta ya saben que es velocidad angular final menos velocidad angular inicial dividido el tiempo, ¿sí? Y acá, ¿qué tengo que hacer, chicos? Reemplazo la final, que es 10,47 menos 0 dividido 10. ¿Sí? Esto que es menos 0, lo voy a borrar y voy a escribir la unidad acá. ¿Sí? Radianes sobre segundo sobre segundo. ¿Sí? Ya saben que esto es menos 0. ¿Cuánto les da la aceleración angular? 1,05. 1,05, bien. Sí, redondeado. El que quiere usar 0,47 va a estar bien también, ¿sí? Radianes sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y ahora sí, tengo el par o el momento torsor, ¿sí? Tengo la aceleración angular, ¿qué puedo hallar? ¿Qué es lo que me preguntaba al inicio? ¿Sí? El radio. El momento de inercia. El momento de inercia del cuerpo, ¿sí? El momento de inercia con respecto al eje donde está girando por alfa, ¿sí? ¿Qué despejo acá? El momento de inercia. Va a ser igual a tau dividido alfa, ¿sí? Y acá yo tengo 20 newton metro dividido 1,05 radianes sobre segundo. ¿Sí? ¿Cuánto les da esto? Odio esta pizarra chiquita. Pero bueno, es lo que hay. 19, y algo les va a dar eso. ¿Sí? 19,04 o 0,5, mejor. 19,05. ¿Sí? Las unidades de inercia va a ser kilogramo por metro al cuadrado. ¿Me creen o no? Lo voy a hacer acá arriba, ¿sí? O hizo eso Fasecki, no más. Sí, perfecto. Con respecto a las unidades, ¿sí? Borro esta parte. Esta partecita nomás, ¿sí? Hacer acá un paréntesis. Unidades, ¿sí? Tenemos Newton por metro dividido radianes sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Newton yo lo voy a escribir como, ¿cómo lo escribo? Como kilogramo por metro, ¿cierto? Sobre segundo al cuadrado. Por metro dividido radianes sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y adivinen qué se va a simplificar acá. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Y me va a quedar kilogramo, kilogramo al cuadrado, ¿sí? ¿Y por qué no lo divido entre radianes? Porque el radián es adimensional, ¿sí? Y lo escribimos para velocidad angular y para aceleración angular, ¿sí? ¿Se entendió?
Sí. Bueno, ¿Entendió? estamos ahí. A ver. ¿Cuál era la otra pregunta? Eso era la primera pregunta. Momento de inercia de la rueda. ¿Sí? ¿Qué es lo que calculamos? 19,05. Y la pregunta es, el momento de rozamiento. ¿Qué es el momento de rozamiento? ¿Sí? Y para esto debemos de tener en cuenta que la fuerza externa, la fuerza no, el momento externo, ¿sí? Esos 20 newton por metro, ese momento torsor externo. ¿Y por qué se va a detener la rueda? Porque hay rozamiento. Por el rozamiento, exactamente. El rozamiento, ¿sí? A ver. ¿Puedo borrar? Sí, borro, ¿sí? Para terminar. Sí. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener el tiempo que estos 20 newton por metro está siendo aplicado a la rueda y después voy a retirar, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento va a generar un momento torsor también, va a ser el momento de la fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Y eso va a hacer que la rueda se detenga. Y ahora lo que tengo que considerar es que mi velocidad angular final, ¿sí? Que era, ¿cuánto era? 10,47, ¿sí? Se convierte en la inicial para el segundo tramo sin el momento torsor, ¿sí? Sin el momento torsor, ¿sí? Entre paréntesis, con el momento de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Por el momento que genera el par de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces voy a tener la velocidad inicial, ¿sí? La final esta, la que habíamos llegado, 10,47, va a llegar a ser la inicial para este tramo, ¿sí? ¿Y cuánto sería la final? 0. Pero, 0, porque es hasta detenerse, ¿sí? Entonces acá nuevamente, ¿qué puedo sacar? Alfa, ¿cierto? Va a ser velocidad angular final 0 menos 10,47, ¿sí? Radianes sobre segundo. ¿Y en cuánto tiempo pasaba esto? ¿Quién se acuerda? ¿Quién tiene buena 100 memoria? segundos creo que. Bien, Kevin. 100 segundos. ¿Sí? Entonces, la nueva aceleración angular va a ser 0, negativo porque esto me da menos, ¿sí? Menos 0,105. 0,47. 105, sí. 105, usando 3 decimales. Hoy quiero usar 3 decimales. No me aburre. ¿Sí? Esta va a ser la aceleración negativa para aplicar nuevamente la segunda ley de Newton aplicada al movimiento rotacional. ¿Sí? Voy a tener tau de la fuerza de rozamiento. Tau de rozamiento. ¿Sí? El momento del rozamiento igual a la inercia del cuerpo por el nuevo alfa. ¿Cierto? Entonces, yo no conozco esto. Esta es mi incógnita. ¿Cierto? Quiero conocer el momento del rozamiento. La inercia, eso sí borré. ¿Quién me dicta, por favor? 19,05. 19,05 kilogramos por metro al cuadrado por menos 0,105.
¿sí? Radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Vieron que solo es interpretación, la fórmula no es complicada. ¿O a alguien le pareció complicada la fórmula? Es que ustedes lean el ejercicio e interpreten. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les da esto? Les va a dar 1, 2, 1, y algo. El momento del rozamiento. 2,0025. 2,06. 0 y 25. 3 ceros, vamos a dejarle en 2. Me lo va a escribir. Así, Kevin. Sí. ¿Y cuál es la unidad de este momento? Newton metro. Bien. Newton por metro. ¿Y cómo llego de todo esto a Newton metro? Y lo mismo que hice cuando borré acá. El kilogramo, voy a ponerlo en otro color. El kilogramo por metro al cuadrado separo. ¿Sí? Le escribo como metro por metro y voy a tener dividido segundo al cuadrado. ¿Sí? Porque radianes es adimensional. Y este es negativo. ¿Sí? Este es negativo. Esto es Newton, ¿sí? Ya se lo ven de esa memoria, por metro. Momento de la fuerza de rozamiento. Y ahí estamos, chicos. Hicimos los ejercicios aplicativos de la clase de hoy. Todo lo bueno tiene un final, y este es el nuestro. Así que nos vemos. Bueno, profe. Nos vemos, profe. Dale, Chao, nos que vemos. tengan buen fin de... ¿Se entendió, Tenga no? buen fin. No tiene ninguna pregunta. No. Preguntaban, todos ya se desconectaban. Bueno, chao, que tengan buen fin de... Listo, ¿Quieres vamos lunes. pedirte? Sí, profe. Chao, chao, ahí Nico se despide. Chao, Nico. Chau, 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 chau.